Y ahora voy a pedir la presencia del licenciado José de Jesús Ponce. Su ponencia se llama México hacia una cultura de la igualdad y la no discriminación. Yo no sé si una meta tan ambiciosa puede ser lograda, pero vamos a dejarle la palabra al licenciado Ponce, que él es director adjunto, general adjunto de vinculación, programas educativos y divulgación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Él es licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, el premio a los mejores estudiantes de México 81. Tiene estudios de maestría en política, gestión pública por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, diploma en acción social de una ONG y voluntariado por la Dirección de Servicios Sociales, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Tiene también un certificado en instituciones y gobernabilidad y del programa de especialización en la Universidad Abierta de Cataluña, España. Con ustedes, el licenciado Ponce. Gracias, doctor. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La ventaja de ser el último expositor es que seguramente se han dicho muchas cosas y trataré de no cansarlos. Por deformación me voy a parar porque hecho estar sentado, a lo mejor los duermo, ¿no? Muy brevemente, pues ustedes saben que el CONAPRED es una parte del Estado mexicano, del gobierno mexicano, que tiene como misión la parte de prevenir y enfrentar la discriminación con las herramientas que nos da la ley. Formamos parte, sí, de la familia de los derechos humanos, pero fundamentalmente en un derecho llave, que es el derecho a la no discriminación, cuyo uno de los factores, el prejuicio, es uno de los elementos que dispara este tema de la discriminación. En el 2004, la primera mujer negra africana, Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai, nos decía que el gran problema de las sociedades es que hemos perdido el árbol que las sociedades de antaño tenían para dirimir sus conflictos. Y muchas veces, incluso en alguna ocasión que fue a Juárez, decía, ¿cómo es posible estas calles sin orden, estos lugares sin arbustos o sin lugares donde sentarse, un ciprés, un aguahuete en el cual los ancianos, los adultos mayores transmitían, dialogaban con los niños y las niñas para contarle historias de la comunidad, se ha perdido? Entonces, esta imagen del árbol que ella ha usado y ha recreado en muchas de sus obras, nos ha inspirado para señalar esta idea de la diversidad. Todos somos partes de un mismo árbol, y como hojas diversas, la diversidad no es el problema, la diversidad es una riqueza. El problema es cuando esta diversidad se convierte en desigualdad y se convierte en un factor de exclusión, de discriminación y de violación a los derechos humanos. Por supuesto que, al igual que la lucha por los derechos humanos, el fenómeno de la discriminación también tiene un origen histórico, no me voy a detener. Es decir, no podemos generar visiones idílicas de que las comunidades indígenas mexicanas antes de la conquista no discriminaban. Por supuesto que los aztecas tenían, ¿verdad?, prejuicios, tenían visiones de dominación sobre otros pueblos. Eso permitió, evidentemente, que a la llegada de los conquistadores, esta división pues, fue un factor mismo de la conquista, ¿no? Permitió esa parte, ¿no? Sin embargo, es un tema que se ha visibilizado recientemente. Como ya se mencionó, aunque algunas corrientes y algunos estudiosos de los derechos humanos prefieren no usar el tema de las generaciones, porque muchas veces los estados dicen, yo primero cumplo de la primera, y ya después cuando cumplo los derechos de la primera generación, cumplo los de la tercera, ¿no? La tesis fundamental es que todos los derechos tienen un componente social, histórico muy grande, y por lo tanto, el gran tema es que a veces esos derechos se piensan que son como para futuro. Cuando se discutía la ley del CONAPRED, la reforma constitucional en el 2001 para incorporar el componente antidiscriminatorio, los diputados decían, hombre, esta ley es como para los juegos, ¿no? Primero resolvamos los temas de pobreza, de marginación, y algún día ya tendremos chance de meter estos derechos que parecen para otra generación, para otra cultura. El gran problema es que si no tenemos una visión de esta integralidad de los derechos humanos, creemos que es posible que se cumplan algunos derechos suprimiendo otros, ¿verdad?
Y ese es uno de los grandes dilemas que nos encontramos en este momento en nuestro país, ¿verdad? Pensamos que hay derechos que están por encima de otros. Y por supuesto, en un momento de crisis, de conflicto, uno podría decir, el primer valor fundamental a preservar es la vida. Y es cierto. Pero la experiencia de ustedes nos dice, y la experiencia de la humanidad, que cuando un derecho se suprime en favor de otro, teóricamente, terminan perdiéndose los dos. Es decir, piensen en algún derecho, libertad, frente al tema de los derechos sociales, al trabajo, a la comida, a la salud, etc., ¿no? Y no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Por lo regular, la humanidad aprendemos, como decía mi viejo maestro Carlos Núñez, por la pedagogía del desastre, ¿verdad? Ya bien nos decía la colega de la Comisión Nacional, han sido los grandes conflictos de la humanidad los que llevan un momento de horror donde la gente dice, este es un momento en el cual no podemos permitirnos más allá de eso. La Declaración Universal tiene como, desafortunadamente, como base detrás el Holocausto, porque es un momento de horror, pero de negación de lo humano a límites antes no vistos, ¿verdad? Por lo tanto, cada vez que hay una desgracia, brincan estos temas, ¿no? El gran problema es que se van normalizando. Hoy parece que los feminicidios, que las matanzas de migrantes, los crímenes de odio contra la comunidad lésbico-gay, tienen valores diferenciados, no valen lo mismo en nuestra sociedad. Tienen como, no importa, pues por algo, seguramente se lo buscaron, ¿no? Seguramente andaban de locas, seguramente ellas lo provocaron. O sea, ¿cómo en la sociedad tenemos que buscar que este tema del prejuicio y la discriminación puede efectivamente empezar a generar en nosotros la idea de que hay ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, de que hay muertes que no importan? ¿Qué pasa cuando leemos en el periódico? Fueron masacrados 15 muchachos, seguramente eran narcotraficantes. Ya tenemos el prejuicio de que todo aquel que muere, dijéramos, en una masacre, seguramente anda ligado. Y aunque así fuera, creamos el Estado no para la venganza, creamos el Estado para procurar justicia y vida digna para todos y todas. En el momento en que no creamos en eso, pues armémonos, agarrémonos a cuchilladas y ver quién sale ganando, ¿no? Ese es el gran tema. Fundamentalmente, al igual que el resto de los derechos humanos, el derecho a la no discriminación tiene como base la dignidad humana y, por supuesto, está muy ligado al concepto de la igualdad, que es un principio fundamental en el tema de los derechos. En relación a la discriminación, tampoco podemos ser ingenuos. No solamente se trata de un tema, como mucha gente dice, ustedes son como los árbitros del lenguaje políticamente correcto. Ya no le digas maricón a alguien, no le digas chacha a las trabajadoras del hogar, no le digas negro a una persona afrodescendiente. No, pues, ojalá fuera un problema de expresiones, que es negativo, pero de detrás hay un tema estructural que son las condiciones fundamentales, la desigualdad que permite fundamentalmente que el ejercicio de los derechos no sea igual para todos y todas, aunque estén escritos, ¿verdad? Entonces esa parte no nos vamos a meter, pero sí hay que reconocer que hay un origen estructural en los problemas de desigualdad. No es momento, ¿no? Y por lo tanto discriminar significa el no ejercicio en igualdad de condiciones para los derechos. Un dato: si yo soy una niña que nace en los Altos de Chiapas, comparativamente con una niña que nace en la Comunidad del Valle, tengo 10 años de promedio menos de vida que esa niña de Chiapas. ¿Por qué? Es una pregunta que tenemos que hacerlo. No vivimos en un país que se supone que debemos tener igualdad de condiciones para poder tener vida digna. No es así, ¿verdad? Y hay una condición estructural que marca de entrada. Este tema de discriminación, que tiene que ver con distinguir, con separar, con limitar, con impedir, y bueno, de repente tiende a minimizarse. No hay una visión muy simple, si pasamos adelante, es que efectivamente en la vida cotidiana todo el mundo tomamos elecciones y decisiones. En el sentido más de diccionario, el más simple, significa separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, y que no tendría dificultad. Dijéramos, si yo prefiero la nieve de limón a un helado de crema, pues eso no tendría problema, ¿no? Es un tema de elección, ¿verdad? Si a mí me gustan ciertas cosas y no otras, también, ahí no está la dificultad. El tema es cuando se da un trato que impide o limita el ejercicio de los derechos de los otros, personas o grupos, por sus características que vamos a ver, o por motivos de carácter racial, político o de otra índole. La mejor definición que hemos encontrado, en la Constitución existe una definición de prohibición, es la que tiene Jesús Rodríguez Cepeda, un asesor nuestro en el CONAPRED,
un libro que se puede bajar del internet, de nuestra página, que se llama ¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?, que dice lo siguiente, es muy sencilla. Dice, la discriminación puede ser definida como una conducta culturalmente fundada, ojo, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, pues sin querer queriendo, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Entonces, el tema es que sí está fundada culturalmente, tiene profundas raíces históricas y es socialmente extendida. Y pues todo el mundo hacemos ejercicios de diferenciación y tenemos el prejuicio a flor de piel. Simplemente desde que somos niños y socializamos, se nos educa a ciertas cosas, los juegos infantiles, las maneras que expresamos cosas. Hay cosas muy simples, vamos a poner un ejemplo. Si yo les digo en este momento, díganme algún sinónimo, si yo les digo producto chino, ¿qué me dicen? Digo producto chino, ¿cuál es lo primero que se les viene a la mente? Desechable, malo, barato, corriente. Bueno, también se refiere al mercado. Pero el gran tema es que con muchos grupos de población socialmente en desventaja, en situación de vulnerabilidad, este tema es muy común. Por ejemplo, ¿cuándo hemos escuchado que alguien en la tribuna política o en lo cotidiano, un niño se refiere a alguien diciendo, tú eres un criminal de cuello blanco? ¿Verdad? Eso no sucede, ¿verdad? Pareces un banquero ratero. La gente dice, pareces vieja, caminas como chocho, ¿verdad? Eres un indio. ¿Qué te pasa? No soy indio, ¿verdad? Luego la gente reacciona. Cuando la mayoría de este país tenemos sangre indígena, ¿verdad? No, es que es una negación, ¿no? Masticas como tortillera, etcétera. O sea, busquen una cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque estamos educados también para el autodesprecio. Alguna vez trabajando en Iztapalapa, en Ciudad Juárez, en varios lados, hago el mismo ejercicio. Fíjense, hago que las comunidades o los promotores escriban fundamentalmente, sobre todo un grupo que ha vivido exclusión, discriminación y prejuicios contra ellos, que la gente logre escribir en una hoja de rotafolio qué dicen los que no son de esa comunidad sobre ellos. Y les quiero comentar el ejemplo primero de Iztapalapa, porque la gente de Iztapalapa empezó a escribir todas las cosas que la gente que no es de Iztapalapa dicen sobre ellos. Y al principio me llamó mucho la atención que el ejercicio les causaba una especie como de, no sé, morbo con cierto gusto, ¿no? O sea, estaban como niños escribiendo Iztapalacras, rateros, ladrones, sucios, todo el gran tema de prejuicios que se dicen sobre ellos. Perfecto. Escribimos 50 palabras. Al terminar las 50 palabras, les pedí entonces que hicieran lo mismo, pero señalando lo que dice la gente de cosas positivas sobre la comunidad. Y les digo, de una vez que iban la primera, tienen el viacrucis más importante de América Latina. Nos costó trabajo encontrar 3 o 4 cosas. Estamos educados para el autodesprecio. Poniendo el mismo ejemplo con la gente de Juárez, me decía, pues toma, no, pues está Juanito, ¿no? Y entonces, el ejemplo que les puse, dije, pues rápidamente, al volado, dígame un sinónimo de juarense en este momento, Ciudad Juárez. Y se puso blanco, ¿verdad? Al recordar lo que sus compañeros amigos decían sobre la gente de Juárez. Si yo les pregunto ahorita Ciudad Juárez, ¿qué me contestan? Asesinos, o sea, claro, y no todos los juarenses son matamujeres, no todos los juarenses son narcotraficantes, o sea, lo mismo, claro que visto para otros es muy fácil decir, hasta reírse de la desgracia de los otros, ¿no? Cuando pasa con alguno, ¿no? Incluso a los mexicanos nos empieza a pasar en un fenómeno que le pasaba a los colombianos en la década de los 80 y los 90, ¿no? Decimos mexicanos, oye, y matan, ¿no? Y matan mujeres, hay narcos, hay una serie de cosas. Y no es cierto que todos los mexicanos y mexicanas estemos metidos en esa dinámica, pero ya empieza a formarse un prejuicio sobre nuestra dinámica social y cultural.